Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Jara, soy asesora del Colegio de Cirujanos Dentistas y les doy la más cordial bienvenida a esta presentación donde la Comisión por Lista de Espera Odontológica va a presentar a la comunidad colegiada el resultado final de su trabajo que fue mandatado por la Mesa Directiva Nacional durante el año pasado. Esta comisión está conformada por el capítulo de especialistas del sector público, el Departamento de Ejercicio Privado, representado por el doctor Claudio Venegas, por la doctora Mariluz Lozano, actual segunda vicepresidenta de la Orden, la doctora Karina Jara, colegiada especialista en salud pública, la doctora Vivian Tura, representante del Departamento de Salud Pública. También contó con las colaboraciones de otros miembros colegiados y colegiadas, como la doctora Paulina Vargas, y en este minuto nos acompaña el nuevo presidente del capítulo de especialistas del sector público y dejo con ustedes al doctor Javier Cárdenas. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Como ya nos presentó Claudia, yo soy el presidente del capítulo de especialistas del sector público y junto al Honorable Consejo y a la mesa directiva del colegio organizamos en el fondo esta presentación de las propuestas de lista de esperas que fue presentada al Ministerio. Como bien decía Claudia, este fue encomendado por la mesa directiva del año 2021-2022 y parte del 2023, y se trabajó en el fondo con el capítulo de especialistas, el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Ejercicio Privado de la Profesión. Una cosa que hay que destacar en el fondo, que igual lo van a presentar después las chicas, es que en esta propuesta se unió, como ustedes pueden ver, a tres ámbitos súper importantes en el fondo de el oficio y de nuestra profesión, para poder aunar los trabajos que cada uno estaba haciendo. Particularmente desde el capítulo de especialistas, como todos saben, como es a nivel nacional, unimos muchas veces todas las ideas y los trabajos que se hacían en toda la zona del país, tanto las buenas experiencias como las malas experiencias, para poder aunar un poco todo esto y dar el resultado de esta propuesta. ¿Ya? En esto fue súper importante la labor tanto del Departamento de Salud Pública, que nos daba, ¿cierto?, la visión a través de la doctora Turra, la visión de la salud pública propiamente tal, quien trabajó con Karina, que ya había trabajado un poco en esta propuesta de lista de espera, nos dieron en el fondo las luces en ese ámbito que muchas veces quienes trabajamos, ¿cierto?, más en nuestras especialidades o nuestros box, por decirlo de alguna manera, nos perdemos de esta información. Y un punto importante también, que es unir al doctor Venegas, ¿cierto?, que es el del ejercicio privado, ya que en estas propuestas, en esta atención odontológica que queremos que sea universal, no podemos separar el ámbito público del ámbito privado, sino al contrario, generar lazos y trabajar en conjunto para llegar en el fondo a poder solucionar el gran problema de salud oral que todos sabemos que tenemos en Chile. Así que, bueno, creo que las palabras sobran. Con respecto a las preguntas, por favor, las pueden ir dejando en el chat o al final de la presentación. Dejo con ustedes a la doctora Turra, a la doctora Lozano y a la doctora Jara, que van a realizar esta presentación, que también fue presentada ya ante el Ministerio de Salud. Pero ahí dejo la palabra a la doctora Turra y a la doctora Turra, si no me equivoco, que Ahí sí, no podía activar el micrófono. Estaba vetada. Ahora sí.
Perdón. Bueno, muy buenas noches ya a todos y a todas. Primero que nada, darle las gracias a todos los presentes por este tiempo y este espacio, que es muy importante también para el reencuentro entre los colegas. Como bien decía el doctor Javier Cárdenas, esta es una mesa que fue conformada por distintos integrantes del ámbito privado, del ámbito público y desde el Departamento de Salud Pública, y en donde en conjunto trabajamos no una vez, sino varias sesiones en poder conformar y en poder realizar una propuesta para mejorar los procesos de la lista de espera odontológica. Lo anterior debido a que hemos visto que es necesario poder tener una coordinación de trabajo en red, tanto en la atención primaria, en la atención secundaria y en la atención terciaria, y por supuesto en colaboración con los referentes odontológicos de cada servicio de salud. Los integrantes de esta comisión ya los nombró el doctor Javier Cárdenas. Yo creo, a mí me gustaría sí que todos los integrantes, aquellos que fueron autores y aquellos que también participaron, pudieran levantar la manito a través de reacciones de la página para que los puedan identificar, ¿ya? Porque hay varios aquí que tal vez no nos conocen, pero también es importante que puedan ir conociendo quiénes estuvimos trabajando en esto. Bueno, ahí está la doctora Mariluz, especialista en periodoncia, del capítulo de especialistas, que les habla, el doctor Venegas, del Departamento de Ejercicio Privado, la doctora Karina, me lo adelantaron, estaba Javier también, está también Paulina Vargas y Patricia Tovar. Ahora les voy a hablar un poquitito desde una introducción y desde un escenario actual. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa? Esta mesa es poder contribuir en los procesos clínicos y administrativos que permitan disminuir los tiempos de espera de la lista odontológica a nivel nacional, ¿ya? Pero aquí que pueda participar tanto el sector público como el privado, en una integración que sea asociativa entre las dos partes. ¿Y cuál es el rol del odontólogo? El rol del odontólogo a lo largo del tiempo ha ido cambiando. En un comienzo siempre estábamos entre las cuatro paredes, pero la verdad que eso ya se ha ido modificando a través del modelo promocional y preventivo, en donde los odontólogos han tenido que salir a los jardines infantiles, han tenido que salir al intersector para promocionar la salud bucal. Es así también como los lineamientos de acción está el Plan Nacional Bucal y la Estrategia Nacional de Salud, en donde en el objetivo 4 están de las enfermedades crónicas no transmisibles, se encuentra la salud oral, ¿ya? Pero aquí hay algunas situaciones. La promoción y la prevención está enfocado principalmente en los menores de 20 años, sin embargo, nos falta tener una mayor promoción y prevención en todo el curso de vida. Actualmente, los odontólogos tenemos distintos trabajos, algunos en la parte pública, otros en la parte privada, en la parte clínica y en la parte de gestión. Sin embargo, aún nos falta avanzar más, que odontólogos también participen en las primeras líneas de las tomas de decisiones, porque es ahí donde tenemos que influir en las políticas públicas nacionales. Bien sabemos que la salud oral influye directamente en la salud integral. Hay estudios de cómo la situación de salud oral, sobre todo la enfermedad periodontal, tiene directa relación con las enfermedades cardiovasculares. Situación similar se produce también con la enfermedad de Alzheimer. Es por ello también que es importante relevar la posición y la situación del odontólogo, siendo parte integrante de los equipos de salud en forma multi e interdisciplinaria. Actualmente tenemos listas de espera importantes y que nos llevó a tomar esta decisión de conformar esta mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, odontología tiene una mirada similar a las listas de espera médicas, pero somos distintos. En muchas situaciones, en la parte médica, con una consulta nueva de especialidad se resuelve la situación con los apoyos diagnósticos necesarios. Pero en el caso de odontología, esto no es así. Existe la consulta nueva de especialidad, pero en muchos casos esto no se resuelve solamente en esta primera consulta, sino que se necesita al menos 2, 3 o 4 sesiones o más, dependiendo de la especialidad, para dar una resolución. ¿Y qué es lo que queremos y qué es lo que dice la Estrategia Nacional de Salud? Que tenemos que dar una atención integral de calidad y que mejore la salud de las poblaciones. Sin embargo, en la lista de espera está enfocada principalmente en la consulta nueva y no estamos dando cabida tampoco a lo que corresponde a los controles para mantener a una población sana.
Es así como, por ejemplo, en ortodoncia tenemos tratamientos que pueden durar 3 años. No está incluido, por ejemplo, los controles en periodoncia. Tampoco hay especialidades que estén codificadas en la parte de cirugía menor, como por ejemplo pacientes con necesidades especiales. Y, como lo dije anteriormente, no está en todo el curso de vida la promoción y prevención. Tenemos población que está cada vez en crecimiento con una población envejecida. Durante el año pasado se creó la nueva especialidad de odontogeriatría, sin embargo aún no ha sido incorporado en el SICTE. Tenemos que tomar decisiones desde el nivel central en donde se incorporen estos nuevos especialistas, en donde se vea a la salud integral en todo el curso de vida. Es por ello que también se trabajó en esta propuesta, en donde tenemos propuestas desde el ámbito de infraestructura, desde el ámbito de la gestión de las personas y desde la gestión de lista de espera en el mediano y en el corto plazo. Espero que sea de su mayor agrado esto, porque tenemos que trabajar justamente por las listas de espera. Durante el año pasado eran más de 440.000 personas en espera de atención, en donde más del 52% correspondía a ortodoncia y rehabilitación. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Y para ello es necesario que todos podamos aportar desde sus distintos puestos de trabajo. Así que ahora a continuación vamos a dar a conocer las propuestas y dejo con ustedes a la doctora Lozano. Ahora sí. Muchas gracias, doctora Turra. Entonces, queridos colegas, muy buenas noches. Para partir, les haré un pequeño resumen. Muchas gracias por tus palabras, Vivian. Les vamos a presentar entonces en este minuto las propuestas concretas que lo hicimos en un compilado de 30 páginas. Presentamos básicamente propuestas concretas a corto plazo y propuestas concretas a mediano plazo. Cada propuesta fueron iniciativas divididas en el ámbito de estructura, del proceso y de resultado. Fueron alrededor de 37 propuestas que presentamos. Nosotros en este minuto les vamos a exponer las más importantes. Queremos también decirles que todas estas propuestas también van a estar en vías de desarrollo. Y por supuesto, cualquier pregunta, cualquier idea, estamos también abiertos a incorporar cualquier colega que quiera ser parte de ello. Entonces, vamos a partir. Primero vamos a comenzar por hablar por las propuestas de corto plazo. Específicamente nos vamos a concentrar en el tema de la gestión de las personas. La importancia de relevar el rol del odontólogo dentro de los equipos hoy en día es muy importante. No debemos considerar a los dentistas desde sus no considerar a los dentistas desde sus bases es un error que hemos cometido por mucho tiempo. Es súper importante inculcar el rol del odontólogo y es fundamental incluirlo dentro de todos aquellos programas, incluso dentro de aquellos hospitales o salas, y hacerlo de forma transversal, ¿ya? Nosotros sabemos hoy en día que es un tema que muchas veces el rol del odontólogo está totalmente separado, y es por esto que hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad como profesionales de hacerle ver a aquellos colegas profesionales la importancia de nuestro rol. Ejemplo de ello, para que ustedes sepan, está ahí, por ejemplo, el concepto de CICEP, ¿ya? Para los que ustedes no saben lo que es eso, el CICEP es Estrategia de Cuidados Integrales centrado en las personas, ¿ya? De enfermedades, que está basado en enfermedades crónicas en contexto de multimorbilidad. Es aquí donde el rol de los profesionales se centra en la persona, y donde es una atención transversal de aquellas enfermedades crónicas que nosotros somos muy importantes. Sabemos que somos la enfermedad crónica no transmisible número 1 en el mundo, y es muy importante los roles en el cuidado de las enfermedades crónicas, que deben ser, como les dije anteriormente, transversal, y hay que incorporar al odontólogo en sí.
Por otra parte, siempre hemos dicho, y muchos de ustedes saben, que la determinación de brechas de recursos humanos es algo bastante importante, ¿ya? Para esto se deben mejorar las orientaciones para la programación anual e indicadores en APS y secundaria y terciaria, para que así sea un insumo real para los gestores, pudiendo así definir brechas con datos reales, considerando las horas administrativas o indirectas de los profesionales, y que sea un proceso estandarizado con pertinencia territorial y comparable entre servicios de salud. Sabemos perfectamente que no todos los servicios de salud son iguales. Sabemos perfectamente que las listas de espera por especialidad son muy diferentes y depende mucho también del recurso que tenga cada servicio. Ahora, para continuar hablándole, nosotros no venimos a decirle que inventamos la rueda. Muchas de las cosas y propuestas que ustedes van a escuchar en este minuto son propuestas que se han hablado muchas veces. Son propuestas que el ministerio incluso en propuestas nuevas las ha considerado. Es más, a medida que íbamos avanzando en estas propuestas nos encontramos con implementaciones desde el mismo ministerio. Nosotros nos hemos dedicado a unar fuerzas entre diferentes departamentos y darle relevancia y darle importancia a aquellos ítems donde han sido de alto impacto y además ocupar aquellas buenas costumbres de diferentes servicios y replicarlo. Diciendo este pequeño paréntesis, voy a continuar y para ello también vamos a hablar del personal de apoyo, entre ellos nuestras queridas TONS, ¿ya? Y administrativo. Es muy importante mejorar las condiciones del técnico odontológico a nivel superior, nuestras TONS, otorgándole asignaciones especiales por trabajar en una sala de procedimiento odontológico, nuestros box dentales, o por apoyo en especialidades, como un bono extra. Muchos de ustedes son radiólogos, muchos de ustedes saben que sus TONS trabajan en pabellones menores. Y hay que considerarlo, considerando la alta pérdida de TONS que tenemos hoy en día en los servicios de salud públicos hacia el sector privado, por mejores ofertas de remuneraciones. Otra alternativa sería que ingresen con un mayor grado al momento de su contratación, y es algo que debemos evaluar a nivel central para que esto no nos siga ocurriendo y podamos mejorar así y dar una mejor atención de calidad y segura. También esto tenemos el tema de la contactabilidad, que lo vamos a hablar 2 veces, pero para partir esto es la importancia de destinar recursos para contratación de recursos humanos administrativos para contactar a los usuarios, la confirmación de hora, la actualización de datos y otros aspectos administrativos relevantes, así imitando el modelo tipo contact center o call center de los sectores privados, y por supuesto generar campañas de actualización de datos personales de los pacientes. Así facilitamos los procesos para este fin, instauramos plataformas vía página web de los establecimientos y no condicionando así al usuario a asistir al centro de salud para realizar este trámite, porque sabemos que, o sea, es un, disculpen, eso es un tema. La ley 20.584 que dicta entregar información veraz acerca de la identidad del paciente, su dirección y enfermedad, es algo que debemos ver de forma bilateral. Los derechos y deberes del paciente no solamente tienen que ver con respecto de lo que nosotros debemos entregar como profesionales. También creemos que tiene que haber una responsabilidad del usuario en que si el usuario va a cambiar de teléfono o de dirección 3 veces durante un mismo año, tiene que tener un plazo para que esto sea actualizado. Sabemos que hoy en día esto es algo a nivel nacional, transversal, en todas las especialidades, sea tanto para el odontólogo como el médico. Muchas veces han escuchado, no, es que no tenemos cómo contactarlo. Muchas veces también somos responsables de que no llegamos a tiempo y no podemos esperar que un paciente que ha estado 3 años en lista o 4 años en listas de espera tenga el mismo teléfono. Pero es así también que tenemos que ser responsables a nuestros pacientes de su deber como usuario, de que tiene que tener al día a aquellos contactos y aquella información y que debe estar al día. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la infraestructura también y seguimos a nivel de corto plazo. Es muy importante la vinculación público-privado, así como llevar o utilizar infraestructura disponible en el sector privado que cuente con autorización sanitaria para aportar la reducción de lista de espera, aprovechar los recursos físicos existentes, además en horarios no hábiles del sector público. Sabemos que hay muchos servicios terciarios y secundarios que lo hacen,
pero no lo hace todo el mundo. Extensiones horarias, días sábado, para así realizar atenciones clínicas. Estamos hablando de primeras consultas, procedimientos, cirugía. Sabemos hoy en día que muchos servicios de salud y hospitales, cuando se hacen los programas FED, con fondos, extraordinarios, se logra hacer esto. Pero son fondos concretos, básicos, que se hace cuando las listas de espera son muy largas. Nosotros estamos hablando de algo concreto y que se use siempre. Considerar también aquellos cambios de horario y nuevas contrataciones de tons y odontólogos para cubrir obviamente estas jornadas, y no solo el recurso humano existente que trabaja en diurno, para así obviamente evitar un desgaste laboral. Además de los servicios de apoyo necesarios obviamente para la ejecución de todas estas prestaciones. Estamos hablando de esterilización, administrativo, aseo, etc. Lo mismo con la utilización de sillón en atención primaria de salud en tiempos no programados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar también del tema de las gestiones. Y una de las cosas, de los puntos bastante importantes, es actualizar los manuales de proceso de registro de lista de espera, no GES, desde el nivel central, ¿ya? Esto también incluye mejorar además también los protocolos de referencia y contrarreferencia de cada especialidad. Dentro del concepto de calidad de mejoramiento obviamente continuo, es importante revisar y actualizar la documentación acorde a la realidad actual. ¿Cuántos de ustedes, colegas especialistas, tanto de atención primaria o aquel colega de secundaria y terciaria, se dan cuenta que sus protocolos, a medida que han pasado estos meses, incluso los años, tienen que volver a actualizarse? El punto está que muchos esperan que se actualicen dentro de su mismo hospital o dentro de su mismo servicio, pero muchos de ellos se encuentran con aquella pared o aquella piedra de tope donde dependen de que un servicio efectivamente haga esta actualización. ¿Por qué no también verlo de manera central y verlo a nivel anual con todas las especialidades para ir mejorando este protocolo y que se use a nivel nacional? Lo mismo con actualizar el manual de proceso de registro de lista de espera no GES desde el nivel central y mejorar los protocolos, como les dije, referencia y contrarreferencia, ya que es un concepto de calidad de mejoramiento continuo. Es importante revisar y actualizar la documentación acorde a la realidad actual que tenemos a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo vamos a ver con la conformación de la mesa de lista de espera. Establecer a través de un documento oficial la conformación de una mesa de lista de espera de forma mensual, con todos los actores, incluyendo el personal administrativo que participa en la ejecución de algunas de las funciones que tengan relación con el ingreso de los datos del sistema, como SIGES, SICTE y Tracker, sistema de registro, etc. Obviamente verlo por servicio de salud, con la finalidad de ir monitorizando y organizando la gestión desde APS, para así poder realizar una limpieza de las listas de espera a nivel local. Se debe considerar a aquellos encargados de los compromisos de gestión como obviamente posibles participantes de estas instancias, considerando la relación entre los diferentes indicadores. Luego tenemos las prácticas de establecimiento ya de resolución de lista de espera, como por ejemplo es el traslado de especialistas a APS, o dispositivos móviles para llevar a los especialistas a los territorios y atenciones de acto único, además de potenciar también así la ortodoncia preventiva. Pero déjenme un poquito que me voy a dedicar a darles como un ítem y un ejemplo con respecto a llevar al especialista en APS. Y por favor, sálguense del concepto un poquito más grande de aquellas ciudades grandes donde es más fácil. Estamos hablando de aquellos servicios de salud de sectores rurales, donde en APS no está el especialista. Estamos hablando de aquel especialista que está en el hospital y que no es llegar y tener media hora de desplazo para llegar al consultorio y hacer un trabajo de especialidad. Estamos hablando específicamente de todo aquel colega que trabaja en servicios de salud con difícil llegada de sus propios pacientes. Estamos hablando que así como el paciente se puede trasladar al hospital para ver su especialidad, ¿no será más fácil llevar al especialista, incorporándolo en aquellas listas de espera más grandes por consultorio y por zona rural, ya? Y llevarlo a trabajar, por ejemplo, por una semana o por ciertos días categorizados y ver esos pacientes en esa zona. Y ahí inmediatamente les recordamos aquellos dispositivos móviles donde se lleva, por ejemplo, el colega endodoncista en aquel dispositivo móvil para resolver
aquellas listas de espera endodónticas, donde hay casos de servicios de salud que lo han llevado muy bien y ha disminuido aquella lista de espera. Bueno, continuando, vamos a irnos por la lista de espera quirúrgica, lo que habló Vivian, la doctora Turra anteriormente. Incluir la lista de espera quirúrgica de las especialidades con código específico para cada procedimiento, que incluye además el nivel de pabellón respectivo, así para su posterior trámite administrativo. Estos códigos deben ser inscritos en SICTE para obtener la demanda de pabellones por las actuales necesidades de la población, ya que en la actualidad sabemos que es una demanda no visualizada al no estar codificada, existiendo por ende una lista de espera internas. Lo mismo así, la importancia de incorporar la especialidad de odontogeriatría y somatoprótesis a SICTE y en los mapas de derivación correspondientes junto con la creación de protocolos de referencia y contrarreferencia. La siguiente, por favor. Seguimos entonces con el tema de gestión. Vamos a hablar entonces del registro de procedimiento ontológico ejecutada la atención secundaria y terciaria tipo GRD o cuenta corriente. Es muy importante generar un sistema de registro de procedimiento ontológico ejecutado en la atención secundaria y terciaria por paciente para así poder valorar efectivamente todos los procedimientos necesarios y los realizados al usuario hasta que se le otorgue su alta ontológica, ¿ya? Integral, y sea derivado al nivel de atención primario. Esto con la finalidad de tener un acceso a datos concretos y cuantificados de los costos asociados a la atención ontológica por especialidad. Así se permitirá también cuantificar las horas necesarias de especialista para poder dar cobertura a la demanda de la población y así sería una forma de medición dentro del sistema. Es importante destacar que se debe incluir al contralor ontológico también, ya tanto en la atención primaria como en la atención secundaria y terciaria en las resoluciones, ya que en general las normas y protocolos están destinados al médico cirujano como contralor. Pero en la práctica, sabemos que esta función la ejercen tanto los médicos cirujanos como el equipo y el cirujano dentista. Las propuestas mencionadas se debe siempre considerar al ontólogo como parte del equipo, ¿ya? Y como les dije anteriormente, el recurso humano necesario administrativo para llevar a cabo esto. ¿A qué me refiero? Que debe existir de manera oficial la creación del cargo de Contralor Ontológico y su debida designación por centro de salud, tanto en el APS como en la atención secundaria y terciaria. Estamos hablando, por ejemplo, como un mínimo de 11 horas protegidas para dicha función, mientras que para comunas de más de 6.000 o 10.000 inscritos validados, se deben asignar por lo menos 22 horas protegidas, y para aquellas comunas con 10.000 o más inscritos deben ser por lo menos 33 horas mínimas. Sabemos que es muy importante el rol del contralor, tanto en APS como en secundario, y eso debe estar documentado e indicado, ¿ya? Y obviamente, como les vuelvo a repetir, con sus horas protegidas. Por otra parte, reevaluar los valores de las canastas de los programas de reforzamiento de atención primaria, específicamente aquellos de resolución de especialidad de APS, ya que además de analizar el aumento de valor entregado por las prestaciones, se debe evaluar el aumento del número de cupos entregados por comuna, ya que sería así una estrategia rápida para poder ayudar a descongestionar las listas de espera y dependiente de que no sea la mejor opción, siempre considerando las complejidades de cada territorio. Y por último, aparte, nos volvemos a repetir la campaña actualización de datos y potenciar obviamente la telesalud o la teleodontología en la resolución de listas de espera, como por ejemplo en las primeras consultas. Hemos sabido que la pandemia no solo nos ha traído malos ratos, hemos aprendido mucho de ella. Y parte de ello nos hemos dado cuenta que la odontología no es un 100% presencial. Tenemos especialidades y tenemos primeras consultas que pueden ser resueltas con una teleodontología o una telesalud. Tal de ellas está como ortodoncia, endodoncia, cirugía bucomaxilofacial, los controles, patología oral y los trastornos temporomandibulares. Ahora voy a dejar con ustedes a la doctora Karina Jara, que continuará con las demás propuestas a corto plazo y luego propuestas a mediano plazo. Karina. Gracias, doctora Lozano. Buenas noches a todos. Yo voy a continuar con la última parte de la presentación.
Les voy a hablar sobre las propuestas a corto plazo a nivel general y luego les voy a mencionar qué propuestas consideramos nosotros que se podían trabajar más que nada a mediano o largo plazo, idealmente más a mediano plazo, para luego concluir la actividad del día de hoy. Primero, como lo mencionó inicialmente la doctora Turra, es importante que la promoción y prevención no solo la consideremos dentro del ciclo vital infantil o adolescente, sino que también al resto de los ciclos. Además también de que sería interesante considerar estas actividades preventivas no solo para aquellas personas que pertenecen al sistema previsional de FONASA, sino que también a las personas que pertenecen al sistema previsional de ISAPRES, y que finalmente el acceso sea para todos, independiente de su previsión de salud. Considerar que cuando hablamos de la reforma de salud y en ella el ministerio habla sobre la APS universal, debemos lograr que el rol del odontólogo esté inmerso en las bases de esta nueva política pública. ¿Por qué? Porque la odontología es importante, debemos lograr que los diferentes actores releven a la salud bucal y al odontólogo dentro de esta nueva APS universal. ¿Por qué? Porque en la actualidad sabemos que nuestro sistema de salud de atención primaria está compuesto por diferentes programas, el acceso no está garantizado para todo el ciclo vital, por lo tanto es importante que en este camino hacia la APS universal la odontología sea considerada desde sus bases, para ver cómo vamos a lograr este gran paso y cómo o cuál va a ser el rol de nosotros en este proceso. Otra de las iniciativas, y no menor, y que también generaría un impacto importante en nuestra población, es la farmacia ciudadana, y no la farmacia ciudadana como farmacia como tal, porque sabemos que esas iniciativas existen en diferentes comunas de nuestro país, sino que incluir dentro de la farmacia ciudadana el kit de higiene bucal a un menor costo, y también considerar que en aquellas comunas, localidades más rurales, se acceda de forma gratuita al kit de higiene bucal, como por ejemplo se está apelando en ciertos lugares a que el acceso a diferentes elementos de higiene o higiene femenina sean también de acceso gratuito, también sea considerado el kit de higiene bucal como parte de estas iniciativas. Y como también hemos mencionado durante la presentación, sabemos que existen diferentes presupuestos, financiamientos que llegan de forma extraordinaria para poder resolver el gran problema que tenemos sobre las listas de espera, pero estos recursos generalmente van enfocados a las primeras consultas, es decir, a disminuir la lista de espera desde el punto de vista de números, pero no desde el impacto directo o de la resolución real del problema que tienen los usuarios. Por lo tanto, es importante también destinar recursos o estrategias que me aseguren que el paciente va a poder recibir su tratamiento de forma integral y oportuna, porque en la actualidad sabemos que las realidades son distintas. Debemos tener súper claro que si bien nosotros hemos hablado de propuestas, de iniciativas, puede que en algunos servicios estas se estén llevando a cabo, en otros no se estén llevando a cabo, y va a depender netamente del territorio. Eso lo tenemos muy claro. Pero la idea con estas iniciativas o propuestas que nosotros hicimos en este documento es que no existan esas diferencias, de que no una persona, porque pertenece a un servicio que quizás es más pequeño, en donde quizás la coordinación entre la APS y secundaria se da de forma más fácil, porque son menos en número o tienen mayor cercanía, no repercuta directamente en aquellos usuarios que quizás están en ciudades más grandes, en donde el número de odontólogos es mayor, y se vea mermada finalmente el acceso y la oportunidad de la atención para ellos. Por eso queremos, la idea de estas propuestas es finalmente unificar criterios y tratar de entregarle a todos los usuarios a lo largo de nuestro país las mismas oportunidades. Y para esto también es importante que los presupuestos, como lo mencioné, sean considerados no solo para las primeras consultas, que es la punta del iceberg, sino que también para los controles, las mantenciones y eventualmente las altas, y mantener finalmente la población sana. Respecto a las propuestas para mediano plazo a nivel general, aquí tenemos dos propuestas que son el eje central de este documento. La primera
y quizás que no es nada nuevo ni nada que no hayan escuchado, pero que creemos que es importante plasmarlo en un documento y destacar su relevancia, es la ficha clínica única universal nacional e integrada en la red. Esto nos viene a solucionar muchos problemas de comunicación, el poder acceder a datos, el no tener que acceder a una ficha física, el tener interoperabilidad, el poder saber lo que está haciendo APS secundaria en el mismo momento. Por lo tanto, como gremio odontológico nos parece importante que, si bien sabemos que existe un pilotaje, que se está actualmente trabajando con ciertas comunas sobre la interoperabilidad de la ficha clínica, y se habla de que se espera de que hayan avances de aquí a 5 años, creemos que es importante mencionarlo y que vayamos todos trabajando hacia el mismo objetivo, que es lograr finalmente que nuestro sistema de salud cuente con una ficha clínica única universal. Y no solo para el sistema público, sino que también para el sistema de salud privado. Y nuestro otro eje principal de esta propuesta también, no es que el resto sea menos importante, sino que creemos que finalmente todo importa, pero hay ciertas cosas que creemos que quizás podrían generar un mayor impacto, y una de estas es contar con un arancel FONASA privado. ¿Qué significa esto? Es aumentar el acceso de la población a través de la modalidad libre elección, generar una codificación a través de FONASA y generar esta posibilidad de que las personas se puedan atender, abrir el acceso a la población, sobre todo las personas adultas que no tienen la atención garantizada. Sabemos que en la actualidad la atención primaria prioriza por grupos de edad, por lo tanto consideramos que esta vinculación público-privada a través de un arancel FONASA, no solo a través del PAD que existe en la actualidad, sino que ampliarlo, generaría un impacto importante en la salud bucal de nuestra población. Y siempre, todas las políticas, programas, leyes y toda la odontología en general debe estar inmersa en trabajar en una base del plan odontológico de calidad y seguridad del paciente, ya que finalmente la calidad y la seguridad del paciente es transversal en todos los ámbitos, es importante, y no solo podemos contar con ella, por ejemplo, en las auditorías del programa de los PRAPS de APS, como es el Más Sonrisa, sino que hacer algo transversal en donde podamos realmente evaluar las políticas que se están ejecutando, evaluar los programas, cuál ha sido su impacto, y poder medirlo no solo desde el número de altas, sino que también desde la calidad, desde qué tan efectivo ha sido, si ha sido oportuno, etc. Reforzar, por otro lado, el programa de etapa de destinación y formación y cualquiera de las versiones que se consideran en ese instante que sean importantes, como el CONEO y CONIS. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien este es un tema bastante controversial dentro de nuestro gremio, debemos entender que no podemos dejar ir una de las políticas de Estado que finalmente le pone importancia o pone en el centro al odontólogo como un ente relevante dentro de nuestro sistema. Así lo debemos mirar, en que finalmente el Estado también debe hacerse cargo del recurso humano que necesitan los usuarios para poder acceder o tener acceso o poder entregarles salud bucal. La asignación otra de las iniciativas es la asignación de recursos para crear laboratorios dentales. Si bien pueden que en algunas regiones, como la región metropolitana, la oferta de laboratorios dentales sea amplia, existen en otras regiones más aisladas, en donde estos recursos son escasos, y sería importante poder contar con recursos, asignación de recursos propios dentro de los servicios para poder contar con laboratorios dentales y su recurso humano asociado. Como también el aumento de los recursos físicos, como los box odontológicos, que sabemos que muchas veces cuando se logran terminar de construir los centros, los hospitales, los centros de atención primaria, finalmente el tiempo que ha pasado desde que se ejecutó o se diseñó ese programa, al momento en que se terminan siendo pocos los box odontológicos para la población que existe al momento de abrir ese centro. Por lo tanto, es importante también hacer esas consideraciones y aumentar los recursos físicos, y no solo del box odontológico, sino que también de pabellones, sobre todo con énfasis en cirugía menor.
¿Y por qué no solo hablar de aumento de recursos físicos, sino que también la medición de la utilización de estos recursos físicos? Porque si bien tenemos indicadores como por ejemplo lo del ESMERA, hay veces en que solo se le da relevancia a los pabellones de cirugía mayor y no a los de cirugía menor, y estos no son, y son irrelevantes en la ejecución diaria de nuestra profesión. Por lo tanto, sería importante también considerar este tipo de indicadores y de mediciones de pabellones de cirugía menor. Un tema importante, y que también fue parte de una de las iniciativas, y que si bien sabemos de que existen protocolos en los distintos servicios, pero como mencioné anteriormente, la idea de esto es unificar y que finalmente todos tengan las mismas información, es que debemos visibilizar la demanda de la lista de espera interna a nivel de secundaria y terciaria. Este es un tema, un temón dentro del sistema, porque lo que estamos nosotros viendo como lista de espera en la actualidad, en general, muchas veces no es la lista de espera interna, muchas veces no está protocolizado las derivaciones de interespecialidad, o no están protocolizadas las derivaciones, por ejemplo, desde otras profesiones como son medicina, o las necesidades de protocolo de pase dental. Es poca la información, son pocos los servicios que finalmente cuentan con este tipo de documentos, y es importante también visibilizar esta demanda, porque cuando esta demanda está absorbiendo un porcentaje importante de las horas sillón de los especialistas, es algo que genera un impacto al momento de que los gestores o los tomadores de decisiones realizan diferentes estrategias. Contar con esta información es importante. Y siempre considerar la adquisición y reposición de los equipos, equipamientos instrumentales en los diferentes niveles, para así también mantener la calidad de las atenciones. Por lo tanto, para cerrar, ¿qué es lo que queremos o nos importa dentro de esta comisión que se conformó dentro del Colegio de Dentistas que se lleven para la casa? Primero, es que es fundamental que hablemos o evaluemos nuestro rol dentro del sistema. El rol del odontólogo que existía hace 20 años es distinto al rol del odontólogo que estamos esperando en la actualidad, sobre todo considerando los cambios de paradigma, los cambios de conceptos de población enferma, población sana. Además de que es importante entender que el lenguaje crea realidad, y en la medida que nosotros no aparezcamos en los diferentes documentos y que seamos parte del etcétera, profesionales, etcétera, no existimos. Y entonces es importante que nosotros plasmemos en un papel o en los documentos la importancia de la participación del odontólogo en los diferentes equipos que existen. ¿Por qué? Porque además podemos decir muchas cosas, podemos tener muchas propuestas. Tenemos un Plan Nacional de Salud Bucal, tenemos diferentes estrategias, programas, etcétera. Pero el cómo implementamos estas estrategias, cómo logramos que finalmente lo que pensó el ministerio a nivel central que se debía implementar, que luego se bajó a los servicios, que los servicios bajaron a los diferentes niveles de la red y que terminó siendo ejecutado en el sillón, cómo logramos que finalmente en toda esta trayectoria lo que se espera del proyecto sea lo mismo, de la política, el proyecto, el programa, de lo que sea que se quiera implementar. Ahí está la complejidad, en el cómo. Y para esto es esencial tener una visión de futuro, tener una comunicación entre nosotros y los diferentes niveles, generar estas instancias. Quizás parece algo básico lo que mencionamos en algún momento de la presentación, crear esta comisión de lista de espera con todos los actores, pero esos pequeños detalles van a generar cambios importantes, porque yo estoy diciendo que es importante que el odontólogo participe de esa comisión, estoy diciendo que el administrativo es igual de importante, y en todo este proceso también la información que va a llegar y que va a bajar va a ser mucho más cercana a la realidad, así yo me pierdo estas instancias de comunicación y de traspaso de información. Y siempre debemos considerar cualquier política, programa, leyes, lo que sea que queramos implementar, que debe ser y evaluar, debe ser pensado en un entorno de cultura de calidad y de mejoramiento continuo de la calidad.
Y esta visión de futuro debe ir en conjunto, no solo entre las diferentes redes, sino que también desde el trabajo gremial, en conjunto con el ministerio y aterrizado a los diferentes territorios. Sabemos que las realidades son distintas, las necesidades son muchas, es muy diferente quizás lo que necesita el norte de nuestro país versus al sur de nuestro país, pero queremos dejar en claro que si no miramos las bases o no dejamos los elementos básicos zanjados, como lo que nosotros les acabamos de presentar, es muy difícil construir sobre esto. Por lo tanto, debemos quizás, si quizás no, esto les suena muy básico lo que les mencionamos el día de hoy, es porque a veces debemos retroceder y mirar en dónde estamos parados para seguir construyendo. Así que la verdad es que agradecerles a todos los presentes la idea de esta propuesta, y yo creo que una de las fortalezas de esta propuesta fue el trabajo en equipo de los diferentes actores y de los diferentes niveles, como mencionamos inicialmente, del Departamento de Salud Pública, del capítulo especialista y el capítulo del ejercicio privado, en donde las diferentes visiones lograron unificarse y crear este documento con los diferentes actores, que es el que le presentamos el día de hoy. Así que muchas gracias.